Vamos a ver el tema de los bucles forNES. Hemos insertado un módulo 3 y vamos con el primer bucle que tenemos, se llama bucles 1. Lo primero que hacemos es incluir lo que se llama un comentario del programador. Todo aquello que se escriba a la derecha de una comilla simple, el ordenador no lo ejecuta como instrucción y sirve para documentar. Los programadores tienen por costumbre indicar aquí una serie de frases para ayudar luego a revisar ese código. Lo primero que hacemos es definir la variable i, que es una variable instrumental que luego vamos a utilizar en el bucle, en el forNES. La definimos de tipo integer, que son aquellas que son números enteros hasta aproximadamente 32.000. Luego nos metemos en el bucle que dice for i igual a 1 to 10. Hay una serie de líneas, en este caso solo hay una, que son interiores y al final termina con next i. El bucle lo que va a hacer es ir dando a la variable instrumental valores de 1 a 10 y a medida que va dando esos valores va haciendo ciclos. Y así, inicialmente, la variable i valdrá 1, hará su primer ciclo, ejecutará las líneas que hay en el centro. Cuando llegue al next, volverá e i valdrá 2. Vuelve a hacer otro ciclo, al llegar al next vuelve, la i vale 3 y así sucesivamente hasta que la i toma el último valor que es 10. Cuando toma el último valor, realiza el último ciclo, pero ya después del next ya no vuelve hacia arriba el flujo del programa, sino que sigue hacia abajo y en este caso finalizaría. Vamos a pedir a Excel que abajo nos permita ver los valores de esas variables a medida que la macro se va ejecutando paso a paso. Eso se consigue en la pestaña Ver pulsando lo que se denominan ventanas locales. Esto abre aquí abajo una ventanita donde vamos a ir viendo cómo evolucionan las variables, pero esto hay que hacerlo con el modo de depuración paso a paso. Nos situamos en cualquier parte de la macro y vamos a ir pulsando la tecla de función F8. Al pulsar F8 ya vemos aquí abajo que se ha definido la variable i, que es la que tenemos definida. Si volvemos a pulsar F8, la macro comienza y vemos que inicialmente la variable i toma el valor 1. Entramos ya dentro del bucle y lo que le estamos diciendo es que en la columna C y en la fila i, que es la fila 1, escriba el valor de i. Vemos que efectivamente en la celda C1 ha escrito un 1. Volvemos a pulsar F8 y así vamos avanzando por el bucle, con lo cual vemos que la i va tomando diferentes valores y va escribiendo en las sucesivas filas. Ya vamos por 7, 8, 9 y cuando llega a 10 hace su último ciclo, escribe el 10 y al llegar al next no sube hacia arriba, sino que continúa hacia abajo el flujo del programa y la macro termina. Bueno, pues hemos visto cómo se hace un bucle forNES, lo hemos visto paso a paso y con ventanas locales hemos visto cómo la variable va tomando diferentes valores. Quitamos las variables locales cerrándolas y vamos a ir a la macro que se denomina bucles2. Bucles2 define la variable i y la variable fila, ambas de tipo integer. Luego hay una instrucción que dice worksheets hoja 2 activate, que lo que indica es que nos vamos a ir a la hoja 2, se va a activar la hoja 2. La variable fila inicialmente vale 1 y nos metemos ya en un bucle que dice for i igual a 100 to 140 step 2. Step 2 significa de 2 en 2, eso es lo que se denomina el paso. Vamos a hacer los pares que empiezan en 100 y llegan hasta 140. Dentro del bucle lo que vemos es que con cells vamos a indicar fila, coma, columna. La columna siempre va a ser la columna A y la fila es una variable que va a ir cambiando. Inicialmente hemos visto que vale 1, pero luego aquí la vamos a cambiar. ¿Y qué pondremos en esa celda? El valor de la i. Esto es, los pares del 100 al 140. ¿Y cómo cambiamos la fila? Pues con esta instrucción. Esto es lo que en programación se denomina
un contador que dice que fila es igual a fila más 1. Esta expresión no debemos entenderla desde un punto de vista matemático, que no tendría mucho sentido, sino que en informática lo que quiere decir es que el nuevo valor de la variable fila va a ser igual al valor que tenía anteriormente esa variable más 1. Y así como está dentro del bucle, cada vez que el flujo del programa pasa por esta línea, la variable fila se incrementa en una unidad, va contando de uno en uno. Eso hará que Cells vaya tomando las diferentes filas y por lo tanto lo que hacemos es escribir en columna. Vamos a ejecutar la macro pulsando el play y vemos que efectivamente se ha ido a la hoja 2 y ha escrito los pares desde el 100 al 140 y las filas que ha utilizado es desde la 1 incrementada de uno en uno hasta la que haya sido necesaria. Veamos la macro que se denomina bucles 3. Esta macro va a trabajar en la hoja 3, es similar a la anterior, también fila comienza en 1, pero el bucle va desde la i igual a 1000 hasta 900 step menos 5. Es para poner un ejemplo que demuestre que el paso puede ser negativo. Si el paso es negativo, esto es de 5 en 5 hacia atrás, es obligatorio que el primer valor que toma la i sea el mayor y el último sea el más bajo. Por eso va de 1000 hasta 900, va hacia atrás. En este caso todo lo demás es similar y si ejecutamos la macro se irá a la hoja 3 y efectivamente vemos que va del 1000 al 900 de 5 en 5. Vamos a ir a la macro que se denomina bucles 4 y en este caso va a trabajar en la hoja 4. La hoja 4 inicialmente está vacía, la activaría y nos meteríamos dentro de un bucle, de un for nest, que dice for i igual a 1 to 20, esto es, va a hacer 20 ciclos, y lo que hace es escribir en la celda cuya fila es i y cuya columna siempre es a, este número. Y este número, vamos a analizarle, es un número aleatorio. RND es la abreviatura de random, que en inglés significa aleatorio. Se escribe así, RND paréntesis paréntesis. Esto es un número aleatorio que va en el rango de 0 a 1. Esto es un número de 0, algo con muchos decimales. Como no queremos ese número, sino que lo queremos transformar, lo multiplicamos por 200 y lo que sucede es que en lugar de ir de 0 a 1, al multiplicarlo por 200 se amplifica y ahora irá de 0 a 200. INT toma la parte entera. Toma la parte entera de ese número, quita los decimales, trunca la parte decimal y nos quedamos con números que van entre 0 y 200. Pero el 200 nunca se alcanza, porque el RND, el random, nunca llega a 1. Por lo tanto, es un número que va entre 0 y 200, pero el 200 quedaría excluido porque hemos tomado la parte entera. Por eso le sumamos 1, para que vaya entre 1 y 200. Ejecutamos la macro y vemos que efectivamente en la hoja 4 tenemos una serie de números aleatorios que si ejecutamos otra vez la macro van a cambiar, que van en ese rango del 1 al 200. Vamos a ejecutar nuevamente la macro y vemos que cambian cada vez que la ejecutamos. Lo que vamos a hacer ahora es insertar un nuevo módulo. Tenemos 3, pues le vamos a decir insertar módulo. Se inserta el módulo 4. Vamos a ir al módulo 3, vamos a copiar esta macro, como es texto, con control C la copio. Me voy al módulo 4 y con control V la pego. Y vamos a explicar ahora lo que es un condicional. Ponemos condicional -1. Parte de la macro nos sirve. Lo que vamos a hacer es ir a la hoja 4, activarla, nos vamos a meter en un bucle for nest que va a recorrer del 1 al 20
ya no necesito escribir los valores porque ahí se supone que ya los he escrito previamente. Y ahora lo que quiero es que de ellos copien la columna B, pero no todos, solo los que son menores que 100. ¿Y qué tenemos que hacer en ese caso? Pues esta parte de aquí la tenemos que eliminar, la suprimimos, y en su lugar vamos a tener que poner un condicional, un if. Entonces hay que poner el if, ahora viene la condición es que el número que estoy analizando, vamos a definir luego la variable número, pero ahora ya la voy a usar, sin acento. Si ese número es menor que 100, entonces then, ahora cierro la estructura con en if, y todo lo que se ponga dentro de esa estructura if será lo que se ejecute siempre que la condición número menor que 100 sea verdadera. Si esa condición no es verdadera, simplemente las líneas que metamos dentro de la estructura if no se ejecutarán. Ahora tenemos que definir quién es número. Ponemos dim, número es una variable de tipo también long, que es un entero largo. Y también tenemos que decir quién es número. Número lo que va a hacer es, dentro del bucle, tomar el valor que corresponda en cada momento. Número será igual a la celda cells en la que estoy en cada momento, por lo tanto en la fila I, coma, y lo va a tomar de la columna A. Ya sabemos quién es número. Si el número es menor que 100, entonces lo que va a hacer es situarlo en la columna B. Para situarlo en B, lo que decimos es que la celda cells, cuya fila es I, la que toque, y cuya columna es B, va a ser el valor que tenga número, puesto que número es una variable que cada vez va a ir tomando un valor. Vamos a ejecutar la macro y se supone que en la columna B se van a extraer solo aquellos que sean menores que 100. Ejecutamos y efectivamente se han extraído solo los menores que 100. Vamos ahora a pedir que los mayores o iguales a 100 se indiquen en la columna C. Para ello nos venimos a la estructura if y añadimos un nuevo comando que es else, que significa y en caso contrario. Bueno, pues en caso contrario lo que queremos es que en la columna C se añada el número que sea. Por lo tanto, ¿cómo queda la estructura condicional? Pues queda de la siguiente forma. Estoy en un bucle que va de i igual a 1 hasta 20. Lo primero que hago es capturar el número. Esto es, primero tomaría el primer número, luego el segundo, y así sucesivamente. Voy tomando todos. Y por cada uno de los números que esté analizando, lo que vamos a hacer es, si es menor que 100, entonces el número lo escribo en la columna B, y en caso contrario, lo escribo en la columna C. Vamos a ejecutar la macro y vamos a ver que efectivamente ha separado, por una parte, los números menores que 100 están en B y los mayores que 100 están en la columna C. Ahora deseamos que cambien aleatoriamente sus números y que haga esa selección. Para ello vamos a crear otra macro que se va a denominar principal, que lo que hará es llamar a las macros anteriores. Concretamente va a llamar a la macro que se llama bucles 4 y luego va a llamar a condicional 1. Para llamar a una macro se utiliza call y el nombre de la macro, bucles 4, y ahora llamamos a la otra macro también call condicional 1, y antes de ejecutarlas nos vamos a asegurar que el flujo del programa se sitúa en la hoja 4, copiamos y pegamos para estar seguros de que estoy en la hoja 4, y ahora vamos a indicar que se borre el área previa. Le vamos a decir que el rango que va desde la celda
A1 hasta la celda C20, ese rango se borre. Vamos a probar la macro y lo que vamos a hacer es ejecutar la macro principal. Vemos que al ejecutarla sucesivamente, los datos aleatorios van cambiando cada vez y por cada vez que se generan, también se separan en la columna B los menores que 100 y en la columna C los mayores o iguales que 100. Por lo tanto, si repasamos la macro principal, vemos que se sitúa en la hoja 4, borra el rango previo, llama a la macro bucles 4 que genera los aleatorios y llama a la macro condicional 1 que lo que hace es separar por un lado los menores que 100 y por otro lado los mayores o iguales. Bueno, pues con estas macros hemos visto tanto los bucles, que ya teníamos por acá, como el trabajo del condicional con el if.